Me gustaría que me acompañarais a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Yo quiero hablar acerca de recobrando la sanidad divina en medio del pueblo de Dios. Recobrando la sanidad divina. Y me gustaría hacer una oración al Señor antes de comenzar. Así que cierren sus ojos por un momento. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, porque yo quisiera que el Señor en esta noche hiciera milagros. Si no en esta noche, mañana por la mañana o por la tarde, pero que como resultado de esto que vamos a hacer hoy, el Señor haga milagros de sanidad. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios sanador? Padre, en esta noche rendimos esta palabra a tu perfecta soberanía. Señor, la rendimos en obediencia a ti, para que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y sanando nuestros cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te queremos dar toda la libertad para que tú obres conforme al poder que tú has derramado en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Cuando la iglesia se acomoda a lo natural, cuando pone los pies demasiado en la tierra, ¿saben qué ocurre? Que uno pierde la perspectiva de lo sobrenatural, pierde de alguna manera el anhelo y la capacidad de ver o experimentar el poder de Dios. Cuando la iglesia pierde esa capacidad de lo sobrenatural, de ver y experimentar el poder de Dios, entonces viene la enfermedad. Y la enfermedad nos azota por todos lados como una ola, empieza a revolcarnos por la orilla, y uno quiere ponerse en pie y no puede porque te golpea por donde menos te lo espera, y cuando menos te lo espera te zarandea. Y como hemos perdido la perspectiva de lo sobrenatural, ¿qué es lo que ocurre? Que simplemente lo asumimos como el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Y eso es un gravísimo error. Algunas veces uno se enamora tanto de su enfermedad, le encanta tanto su enfermedad, que le llama mi enfermedad. Y muchas veces estamos ahí y decimos: hermano, ¿y cuál es tu enfermedad? Mi enfermedad es esta. Nos apropiamos, parece como si hubiéramos comprado los derechos de autor de la enfermedad y la asumimos como nuestra. Y en realidad la enfermedad es del diablo. La enfermedad es la consecuencia de la caída del hombre en pecado, porque antes que Adán y Eva pecaran no existía la enfermedad, y por causa de la desobediencia, de la rebelión del hombre y la mujer, la consecuencia es la enfermedad. Pero en este día vamos a contrarrestar ese espíritu con la oración y con la proclamación de la palabra de Dios. Cuando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios hizo pactos con su pueblo, pactos de sanidad. Y Dios a lo largo de la historia ha establecido canales y principios para vivir sanos. Por ejemplo, Dios le da a su pueblo una dieta alimenticia que tiene que comer, y le prohíbe ciertos alimentos que no debe comer. Y nosotros, como somos tan inteligentes, más inteligentes que Dios, decimos: bueno, eso era para el pueblo de Israel, pero nosotros podemos comer de todo con acción de gracias. Sí, podemos comer de todo, pero eso no significa que todos los alimentos nos hagan bien. Y muchas veces hay enfermedades que vienen por nuestra manera negligente de alimentarnos. Hay otras enfermedades que vienen por causa del sistema en el que estamos viviendo.
uno cae, uno tiene una pérdida, uno está sufriendo en un puesto de trabajo, uno tiene tensión, uno está viviendo al borde de la depresión, y toda esa tensión acumulada hace que tu corazón se palpite, te sube la tensión y empiezan muchas enfermedades psicológicas, psicosomáticas, que tienen que ver precisamente, son las enfermedades del alma. El mundo está enfermo no solamente del cuerpo, sino del alma. Estamos en una sociedad que está enferma, porque vamos acarreando más angustia que gozo. Y cuando uno no tiene donde acercarse a Dios y liberar esa angustia, pues al final siempre termina con enfermedades del alma. Cuando uno no viene al Señor y no saca sus raíces de amargura, su resentimiento, su falta de perdón, está enfermo, está enferma. Pero el Señor ha provisto en su palabra principios que, si nosotros les prestamos un mínimo de atención, va a provocar que su iglesia no ande enferma, sino que esté sana. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Habla acerca de principios. La Biblia está escrita a base de principios que el hombre debe cumplir para que le vaya bien. Y dice, y dijo el Señor, si oyeres, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no es simplemente oír, tú puedes estar oyendo y no enterarte de nada. Pero si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de Jehová, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares algunos de sus estatutos, a todos. Es que curioso, porque muchos creyentes solamente quieren guardar algunos, los que les ajustan bien y los que no se ajustan bien, pues eso no lo guardan. Y luego dicen, ¿y por qué, Señor, me viene todo esto? Porque somos selectivos. Lo que nos gusta de la palabra lo asimilamos, y lo que no nos gusta lo dejamos a un lado. Entonces el Señor dice, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ¿cuántas dicen? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y aquí es la primera vez que Dios usa la palabra Jehová o Yahvé Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el Dios que te sana. Y aquí hay 4 verbos que para mí son importantes. El primer verbo es oír. Si oyeres atentamente, y no cualquier voz, sino la voz de Dios. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? ¿Cuántos en este tiempo están oyendo la voz de Dios? Segundo verbo que sale es hacer. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Oír y hacer. ¿Cuántos en este tiempo están haciendo lo recto delante del Señor? Porque si vamos a hablar de sanidad, tenemos que hablar de lo que enseña la palabra de Dios para ser sano. Porque el evangélico de hoy en día, el pentecostal de hoy en día, quiere venir al culto, que te ponga la mano en el ungido, que te sane de todas tus desgracias y tus enfermedades, pero tú no tienes que hacer nada. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El tercer verbo que aparece ahí es dar. Y dieres oído a sus mandamientos. ¿Cuánto estamos dando atención a los mandamientos de Dios? Ya no solamente oír, sino es dar atención. Es meditar en sus mandamientos. Oír, hacer, dar. ¿Y el cuarto mandamiento cuál es? ¿Cuál es? Búsquenlo ahí. ¿Cuál es el cuarto verbo que aparece ahí? Guardar. Y guardar es todos sus estatutos. ¿Saben? Hay muchas personas que les encanta guardar dinero, guardar objetos,
guardar joyas o guardar chorradas. Hay algunos que les encanta guardarlo todo, toda la porquería que te encuentras por ahí la guardan en los cajones. Pero lo único que Dios te pide a ti y a mí que guardemos es su palabra. Y si nosotros fuéramos capaces de cumplir estos 4 verbos, oír, hacer, dar y guardar, entonces tendremos todas las probabilidades de probar a Dios y que Dios salga a nuestro favor. ¿Está conmigo todavía? Acuérdate de esto. Cuando tú le quieras demandar a Dios que te sane, Dios te va a preguntar a ti: oye, ¿tú estás oyendo, haciendo, dando y guardando? Y si tú haces estas 4 cosas, digo que Dios jamás se va a negar a su palabra. Y mira que Él no descansa en juramentos humanos. Tú y yo hacemos promesas y antiguamente el hombre daba su palabra y su palabra valía su vida. Hoy en día la palabra de un hombre no vale para nada, por desgracia. Pero es que muchas veces la palabra de un cristiano tampoco vale para nada, porque se la salta la torera. Y dice una cosa: ya voy, y no viene. Yo hago, y no hace. O yo me comprometo, y falta su compromiso. Pero Dios no es ni hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Él dice: ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviará de ti, y Él pone su nombre como sello en su palabra: porque yo soy Jehová tu sanador. Nada más salir el pueblo de Israel de Egipto y comenzar a establecerse como una nación, Dios hace un pacto con su pueblo para que no enferme, para que no camine de enfermedad tras enfermedad, para que pueda caminar en sanidad y en prosperidad, para que no acarreen todas esas enfermedades y plagas, ya sean enfermedades físicas o enfermedades psicosomáticas o psicológicas o del alma. Dios está proveyendo a su pueblo una manera, un estilo de vida que le provea ser sano y ser próspero. Ser sano y ser próspero. Y yo no sé si te has parado a pensar en alguna ocasión el porqué de la enfermedad. ¿Por qué, Señor, tenemos tantas enfermedades? ¿Saben por qué? Porque no oímos, no hacemos, no damos y no guardamos. ¿Están conmigo todavía? Ahí hay una promesa de parte de Dios. En el Antiguo Testamento hay una promesa. Dios pone su palabra y pone el sello de su nombre. Si nosotros hacemos esto, Dios provee un estilo de vida sano y próspero. Y Dios no miente, ni se arrepiente. Dios dice sí, y su sí es amén. Así que, lo que significa que si tú y yo no oímos atentamente la voz de Dios, no hacemos lo recto delante de sus ojos, no damos oído a sus mandamientos y no guardamos sus estatutos, entonces lo normal es que estemos enfermos. Lo normal es que estemos enfermos. Ahora, Dios hace un pacto condicional con su pueblo. Y a mí esto me encanta, porque esta palabra es un pacto que Dios hace en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Él dice: yo les prometo, porque mi palabra es promesa fidedigna. Antiguamente, cuando estaban las naciones de Babilonia, los sirios, los asirios, y estaban los reyes que vinieron contra Israel, todos los reyes siempre tenían un gran sello. Y cada vez que ellos hacían un edicto, cada vez que ellos hacían una ley, ellos agarraban el anillo y con el anillo lo clavaban ahí en la tabla, y ese sello del anillo era la señal de que eso estaba escrito o dictado por el mismo rey. Y eso se tenía que cumplir a rajatabla. Y lo que Dios está diciendo con esta palabra, hermanos, es lo mismo. Yo les prometo que no va a haber enfermedades como las que habían en Egipto, pero ustedes tienen que
Oír, hacer, dar y guardar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero ahora llega Jesús, y Jesús lo trastoca todo. Jesús llega también en una etapa de la historia donde el pueblo llevaba más de 400 años que no oía ni la voz de ningún profeta, que no había ningún ungido que salía por ahí ni a anunciar, ni a condenar, ni a proclamar buenas nuevas. No había nadie, hasta que llega Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Pero ahora llega Jesús, y cuando llega Jesús al pueblo, el pueblo se había acomodado, había perdido la ley, había perdido la palabra de Dios, había perdido la expectativa de lo sobrenatural, porque no había nadie que caminara en lo sobrenatural. Ya no estaban los Elías, los Eliseos, ya no estaban aquellos grandes profetas que oraban y caía fuego del cielo, ya no estaban. Así que el pueblo simplemente se había acomodado a la normalidad, y su estado era que se habían sido conquistados por el Imperio Romano. Pero Jesús deja un principio inamovible, que lo vamos a ver en todas las escrituras de sanidad que hay en el Evangelio de Mateo. Pues casi todo, porque si no, no terminaríamos. Si me acompañan, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Jesús deja un principio inamovible para que Él actúe y sane. Y ese principio, ¿saben cuál es? Ir a Él. Ir a su presencia. Miren, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino ¿quién? Vino. ¿Y qué hizo el leproso? Se postró ante Él, diciendo: si quieres, puedes limpiar. Y el Señor dice: claro, quiero ser limpio. Y ahí está el milagro. Pero el leproso tuvo que ir a Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 5 y versículo 13. Mateo capítulo 8, versículo 5 y versículo 13. Vamos a leer varios textos, prácticamente todo el Evangelio de Mateo, así que preparen bien para leer. Versículo 5 dice: y entrando Jesús en Capernaum, ¿qué ocurrió? Vino a él un centurión romano, ¿y qué hizo? Rogándole. Vino a él y le rogó. En el otro vino el leproso y se postró. Eso es versículo 5. El versículo 13, ¿qué dice? Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo capítulo 9, versículo 2 y versículo 6. Aquí vemos en este contexto, el paralítico no puede ir a Jesús, pero mira lo que pasa. Y sucedió que le trajeron. El paralítico no puede ir, pero ¿qué hace? Gente que cree que Jesús le puede sanar, lo traen a Jesús. ¿Y qué ocurre cuando traen a Jesús? Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y para hacer la historia corta, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque había fariseos y había gente que estaba murmurando, porque decía: ¿cómo Jesús le está diciendo que tome su lecho si es día de reposo? No pasa nada. Le trajeron, vio la fe de ellos y dijo: yo voy a sanar a este por la fe de los amigos que lo han bajado. Mateo capítulo 18. Mira lo que dice la palabra. Mientras él le decía estas cosas, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando mientras él decía estas cosas? ¿Qué pasó? Mateo, es que no lo han escuchado, versículo 18. 9:18. Mientras él decía estas cosas, ¿qué pasó? Vino. Quédate, alguien tiene que ir siempre a Jesús.
Jesús no va a hacer nada si tú no vas a Él. Jesús no va a hacer nada en tu vida si tú no te mueves en dirección a su presencia. Mira lo que dice. Mientras él hacía estas cosas, vino un hombre principal y ¿qué hizo? Se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto es feo. Versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó. ¿Por dónde? Por detrás. Y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si solamente tocare su manto, se deshará. Se le acercó por detrás. Miren, a Jesús no le importa que tú te acerques por detrás. Jesús lo único que quiere es que tú te acerques a Él. Si tú quieres algo, cualquier cosa acerca de Jesús, tú tienes que acercarte primero a Él. Y todos los textos que estamos viendo, en todos los casos donde hay una sanidad, siempre hay alguien que tiene que pagar el precio de acercarse a Jesús, por delante o por detrás. Unos se postran, otros le adoran, otros se tiran al suelo, otros vienen por detrás como escondidas, pero todos tienen que acercarse a Jesús. Mateo capítulo 9, 28 al 30. Capítulo 9, 28 al 30. Dice: y llegado a casa, ¿qué ocurrió? Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Os he hecho. Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Siempre. Mateo capítulo 11, versículo 28. Aquí está la invitación más grande que Jesús hace a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Él dice en el versículo 28: venid a mí. Hay una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Él. Ir a Él. Mateo capítulo 12, versículo 22 y 23. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 36. Yo les pongo todo esto para que ustedes vean todo el argumento que tiene la palabra de Dios acerca de la sanidad. Capítulo 14, versículo 36, que dice lo siguiente. Me gusta este. Y les rogaban, hermanos. A veces yo veo creyentes que son tan orgullosos que en vez de rogarle a Jesús, le mandan a Jesús. Haz esto, Señor, en mi vida. Haz esto, Señor, en la vida de fulanito. Cuando la gente estaba delante de Jesús, les rogaba, dice, y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, ¿cómo quedaron? Es el grado de desesperación de un hombre que le ruega a Jesús: pon tu mano sobre mi vida. Hay un acto de fe ahí. Hay un acto de fe. Mateo capítulo 15, es el último que voy a tocar ya del Evangelio, versículo 30. Dice así la palabra del Señor: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿A dónde los pusieron? A los pies de Jesús. Los milagros y las sanidades
ocurren a los pies de Jesús, con una actitud de obediencia a Dios, una actitud de querer dar, oír, hacer y guardar la voluntad de Dios. Una actitud diferente. Y hay muchos más relatos bíblicos, porque Jesús en los evangelios todavía tenía muchas más, así que podríamos ver todavía muchos más, como Jesús volvió a traer de vuelta la sanidad divina en medio de su pueblo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, parte de los beneficios de él morir en la cruz era la sanidad. ¿Me siguen? Parte de los beneficios de Jesús morir en la cruz era la sanidad divina. ¿Y por qué nosotros no nos apropiamos de esa sanidad? Este es el pacto que Dios hace con su pueblo en el Antiguo Testamento, que sigue vigente hoy en día también en el Nuevo Testamento. Solo que Dios nos ha dejado el testimonio de Jesús y su palabra para poner en práctica cuando uno está enfermo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios hace otro pacto con su pueblo. ¿Se acuerdan que Él dice en la mesa del Señor: y aquí yo os doy un nuevo pacto, que es en mi sangre? Bueno, pues en la sanidad hay un nuevo pacto también. Como que Jesús, o como que el Señor renueva un pacto de sanidad para la iglesia. Y ese me gustaría que me acompañarais al famoso texto de Santiago, capítulo 5. Porque también hay ahí un principio para que nosotros practiquemos. Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Alabación. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cantar alabanza. Esto es algo muy normal, ¿verdad? ¿No está afligido? Ora al Señor: Señor, quita de mi vida la aflicción. Uno está contento, ¿qué es lo que hace? Cantar alabanzas al Señor. Estas son dos cosas que las podemos hacer solos. ¿Sí? Son dos cosas que tú no necesitas a nadie, ni para hacer oración, ni para cantar alabanza. Las puedes hacer en tu casa, las puedes hacer en el coche, las puedes hacer de camino al trabajo, las puedes hacer en cualquier sitio. Pero hay una cosa que tú necesitas a la iglesia, y que tú necesitas ser parte de la iglesia, que no está fuera de la iglesia, que no está en decirle a fulanito o menganito: haz esto o haz aquello. Es algo que Dios provee. En el pacto que Dios hace en el Nuevo Testamento con su pueblo, es un pacto que solamente ocurre no en la iglesia, me refiero a este local, sino en la vida que se mueve dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es acerca de la enfermedad. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? No les oigo. ¿Qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos. Cuando tú estás enfermo, ¿llamas a los ancianos? ¿O todavía les criticas porque no van a visitarte a lo mejor cuando ni siquiera saben que estás enfermo? Que esto me ha pasado muchas veces. Ni siquiera saben que estabas mal y te ofende porque estabas mal o mala. Yo qué sé, ¿ha dicho algo? Entonces, en el Antiguo Testamento había unos principios para guardar que siguen vigentes hoy en día también. Pero en el Nuevo Testamento, además de esos principios de guardar su palabra, de prestar atención, de hacer lo recto delante del Señor y de dar oído a sus mandamientos, además de eso, Dios está diciendo: ¿estás enfermo? Tienes que llamar a los ancianos. Da igual a quién, porque la unción no está en la persona, en quien te caiga mejor o peor. La unción está en la posición que Dios le da a los ancianos. Y Dios puede usar a cualquiera para echarle el aceite. El aceite simplemente es un simbolismo del Espíritu Santo.
para que, ungiéndolo con aceite, el Señor lo sane. Mira lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Léanlo ustedes, por favor, léanlo. ¿Qué tiene que hacer? No, paren. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Dígalo otra vez, ¿qué? No les he oído. ¿Qué tiene que hacer? Para que quede bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llamar a los ancianos. Lo de la iglesia. No me vayan a buscar patriarcas allí, o vayan a buscar al abuelo de por allá. No. A los ancianos de la iglesia. No me mezclen los chivos con las cabras. Esto es importante, ¿eh? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, versículo 15. ¿Y la oración de fe de quién? ¿Del anciano o del enfermo? Del enfermo. Pues significa que si tú no tienes fe, ¿sabes por qué muchas veces no nos llaman los ancianos? Porque sabe que Dios no lo va a sanar. Porque posiblemente está tan desalineado de la palabra de Dios que para qué va a parecer perder el tiempo a los ancianos. Si la fe del anciano no va a ser suficiente. Porque tú estás en desorden delante del Señor y Dios no puede obrar, no puede funcionar. Yo soy Jehová tu sanador. Esa palabra no tiene el poder que tiene que tener si nosotros estamos fuera de la línea del orden de Dios. Entonces dice: salvará, y la oración de fe salvará al enfermo. Y me encanta esta expresión. ¿Y el Señor quién? ¿Quién? No es el anciano. El anciano es el canal. El aceite es el símbolo. Y el Señor, mire, y aquí me encanta porque aquí no hay una duda. Aquí no dice quizás, a lo mejor, no. Y el Señor lo levantará. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Pero cuidado, porque este versículo 15 no se puede desligar del 16. Porque la sanidad y el perdón de pecado no puede ocurrir si primeramente no ponemos el 16. Y el 16 hay otra cosa que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué? ¿Cuál es el primer verbo que está ahí? ¿Cuál es? No es oído. ¿Cuál es? Confesar. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, a mí me preocupa que muchas veces dentro del pueblo de Dios hay tanta enfermedad porque nosotros descuidamos por completo la palabra de Dios. Miren, cuando hablamos de enfermedad, el otro día me encontré en el hospital al médico naturista que muchos conocen, a Juan Ruiz, y me decía: hay tres fuentes de enfermedad. La enfermedad física, que viene como consecuencia de, en el 99% de los casos, de nuestra alimentación, de lo que comemos. La enfermedad psicológica, que viene de las tensiones y las presiones que no liberamos, que vamos guardando, angustias, dolores, etcétera. Dice, y la enfermedad que viene como consecuencia del pecado, como consecuencia de desobedecer la voluntad de Dios. La enfermedad por la alimentación, pues posiblemente el cuerpo humano es tan perfecto que si regulamos la alimentación, casi todos los problemas físicos se van a regular, a no ser que sea demasiado tarde y nos hayamos cargado el cuerpo humano, nuestro cuerpo, nuestro templo del Espíritu Santo. Las enfermedades psicológicas, la mayoría de ellos, si fuéramos capaces de confesar y de no retener en nuestro corazón dolor, amargura, ira, enojo, falta de perdón, se irían. Pero la otra causa de enfermedad es el pecado, es la desobediencia, es la rebelión. Y para eso hace falta ir al Señor y alinearse con su voluntad y pedirle perdón por sus pecados y dejar que el Señor sane. Ahora, miren todos los textos que hemos usado acerca de Jesús. En todos, o la gente fue a Jesús o fueron llevados a Jesús. Todos, sin excepción. Todos tenían un grado de desesperación,
tenían fe y tenían una necesidad, un deseo y un anhelo de experimentar lo sobrenatural. Y creo que una de las razones por las cuales Dios no hace muchos milagros en este tiempo es porque no tenemos ese anhelo por lo sobrenatural, porque nos hemos acomodado a lo natural, porque hemos desobedecido la palabra de Dios constantemente y porque no tenemos ese grado de desesperación y de fe. Tenemos una enfermedad y sabemos que vamos a ir al médico y nos va a dar la pastilla que nos va a quitar el dolor. Y no tenemos ese grado de desesperación de ir a Jesús primero y decirle: Señor, tú eres el Señor mi sanador. Y si en mi vida hay algo en el cual yo me he desalineado con tu perfecta voluntad, yo quiero pedirte que tú lo reveles y lo muestres a mi vida, porque yo no quiero poner a cuenta contigo, porque yo no quiero vivir de enfermedad tras enfermedad. A mí me gustaría invitar a los ancianos que pasaréis aquí al frente, por favor. Me gustaría invitar a Samuel y Esteban, si podéis pasar por la alabanza, por la guitarra y el teclado, por favor. Vengan, pasen al frente, porque la conclusión de este mensaje no es teórico, es práctico. Es práctico. Jesús dijo: si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venga a mí y beba. Me gustaría invitarle a que se ponga en pie, por favor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una invitación del Señor. Y en este tiempo, en el nuevo pacto que Dios hace en el Nuevo Testamento, el Señor dice: si tienes enfermedad, llama a los ancianos, busca a los ancianos, acércate a los hombres y mujeres que Dios ha puesto para ministrar sanidad en medio de su pueblo, para ministrar sanidad en medio de su pueblo. Yo te quiero hacer una invitación en esta noche. Primera invitación: alíñate con la voluntad de Dios, porque si tú no te quieres poner en las manos de Dios y hacer su voluntad, Dios no va a hacer nada. Quiero invitarte donde estás, cierra tus ojos por un momento. Acuérdate de estos pasos. Oír atentamente su voz. Hacerlo recto delante de sus ojos. Dar oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Ahí hay una promesa. El Señor es nuestro sanador. Y hay enfermedad en esta noche que se va a ir de este lugar en el nombre de Jesús. En el momento que tú te alinees con Dios, en el momento que tú le pidas perdón al Padre por la desobediencia, por la rebelión, por lo que tú sepas, en ese momento Dios va a hacer una sanidad. Yo te lo confirmo porque la palabra de Dios así lo dice. Del tipo que sea, Dios va a hacer un milagro. Pero es importante que tú te pongas a cuenta con Dios primero y le digas: Señor, aquí estoy, te quiero pedir perdón. A lo mejor hay personas que están enemistadas. ¿Cómo Dios va a traer una sanidad? ¿Cómo Dios va a hacer un milagro si no te habla con tu hermano, no te habla con tu padre, con tu hijo, con tu familia? Dios no puede hacer milagros si tú no te pones, no pones la palabra de Dios en práctica, no pones orden en tu mundo interior. No puede.
si tú haces un pacto con Dios en esta noche y le dices, Señor, yo quiero venir a ti en esta noche, yo quiero ver tu milagro obrando en mi vida. Yo te quiero pedir perdón por mis pecados, por mis rebeliones, por mi altivez, por mis actos en contra de tu voluntad, por mi desobediencia. Señor, yo quiero pedirte en esta noche que tú nos limpies con tu preciosa sangre. La sangre de Cristo que limpia de todo pecado, de toda maldad. Y la segunda invitación es a venir a los ancianos y pedir oración y decirle, quiero que ores por esta enfermedad. Y vamos a orar no en el nombre de fulanito, menganito, vamos a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que se manifiesta en su palabra y dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el todopoderoso. Así que ahí donde estás, si quieres esa sanidad, ven a Él, ven al Señor Jesús. Llama a los ancianos. La oración de fe, la tuya, tu oración de fe va a traer sanidad. Acércate al Señor en esta noche. No mires quién va a orar por ti, da igual, porque la presencia de Dios respalda a cualquiera de los hombres que Dios levanta como ancianos para ministrar. No es el hombre, es el poder de Dios ministrando en medio de su pueblo. Oh, sí, Señor. Señor, tomamos autoridad en esta noche en el nombre de Jesús. Le damos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, te vas fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en medio de tu pueblo, trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad, Señor. Trae sanidad, trae sanidad. Ven delante del Señor, pon tu confianza en el Señor, no pierdas tu fe. Dios, Señor, aquí estoy, Señor, me alineo con tu voluntad, me he puesto a cuenta contigo. Quiero cambiar, quiero acercarme a ti y vengo a ti, Señor, desesperado,
ese grado de desesperación por tu presencia, ese grado de desesperación por una obra de sanidad, una obra de liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor te va a dejar, el Señor te va a mandar a
Versículo 13, que dice: en Dios haremos proezas y Él lo hará a nuestros enemigos. Podemos verlo todos juntos. En Dios haremos proezas y Él lo hará a nuestros enemigos. Y luego viene una palabra del Señor. Cuando empezamos a orar y a ministrar, hay una palabra que dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla. ¿Sabes? Meditaba también acerca del diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? El diluvio, ¿quién lo mandó? Lo mandó Dios, ¿verdad? ¿Y el arca quién lo hizo? Dios hace los diluvios, pero el arca no tenemos que hacer tú y yo. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Por eso Él ha desplegado su poder sobre nosotros, para que nosotros en Dios hagamos proezas. Y las proezas van a ser siempre para pisotear, para hollar a nuestro enemigo, el diablo, para que el reino de Dios se siga estableciendo, para que las almas sigan siendo salvas, para que la iglesia pueda ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que sabes una cosa, Él es el que adiestra, levanta tu mano así. Él es el que adiestra tu mano para la batalla. No eres tú, no son tus fuerzas, no son tus dones ni tus talentos. Es la mano de Dios que pone su mano sobre tu mano y la adiestra, la enseña. Dejémonos enseñar
Y cuando eso ocurra, yo quiero que tú vengas aquí, me lo digas. Y de aquí arriba o de aquí abajo podrás decir: el Señor, fulanito oró por mí y Dios hizo un milagro esa vida. Para que la iglesia sea confirmada en la fe de un Dios presente que hace milagros hoy en día. Padre, queremos darte gracias porque tú eres Jehová, nuestro sanador. Lo creemos, lo hemos predicado y lo hemos puesto en práctica. Ahora queremos ver tu mano, después de adiestrar las nuestras, haciendo proezas.